Romanos capítulo 8, el verso número 14. Obviamente, ese texto no está aislado al que vamos a leer. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8 y el verso número 14. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. A ver, todos leámoslo nuevamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, por poder, mi Dios, estar aquí en tu presencia, adorándote, exaltándote y siendo, Señor, en gran manera bendecidos por usted. Oh mi Dios, somos tus hijos y necesitamos, Señor Jesucristo, de esta tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, vivir, disfrutar para tu gloria y tu honra por todos los siglos de los siglos. Amén, bendito sea el Señor. Siéntese, tenga la verdad. Además, la calidad del programa de esta tarde no es tanto como sentarnos a escuchar un monólogo o una conferencia como tal, sino que también se va a hacer como una especie de foro, donde se va a manejar una dinámica y la oportunidad ahí de seleccionar algunas preguntas que van a ser muy relevantes y que van en la formación de cada una de ustedes. Así que gracias al Señor por esos espacios de verdad. Bueno, estaba analizando sobre lo que conocemos todos de lo que la Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y analizaba algo muy importante, porque es algo como que nosotros discurrimos constantemente sobre la responsabilidad de ser hechos o de ser hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar de acuerdo en algo y debemos de preguntarnos en esta mañana, y quiero que ustedes también me ayuden a responder: ¿los hijos de Dios nacen siendo hijos de Dios o nos hacemos hijos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Estamos de acuerdo, nos hacemos hijos de Dios, porque si no, entonces es lo que todo el mundo dice, que por el hecho nomás de tener derecho a la vida, entonces ya es hijo de Dios. Pero en consonancia a lo que hemos aprendido y a lo que la Escritura dice, cuando uno nace, es una criatura de Dios. Obviamente Dios no dio la vida, porque la vida no la puede dar nadie más, la vida solamente la da Dios. Entonces Él nos creó, somos criaturas de Él, pero necesitamos hacernos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo nos hacemos hijos de Dios? Y ustedes conocen bien el texto, ¿cierto? A los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos bien por ahí, ¿cierto? Nos hacemos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo o en qué momento nos hacemos hijos de Dios? Bueno, nosotros siempre lo hemos creído y somos personas de mucha fe, pero ¿cuántas veces no salen las cosas como nosotros lo planeamos o lo pensamos? Mire, ¿qué es lo que normalmente uno escucha? Y usted lo ha predicado, yo lo he predicado, quizás en alguna vez, pero de esas cosas que ya como que uno se pone a orar a Dios, a exaltarlo a Él, se postra ante Él y empieza Dios como a revelarle a uno cosas. Y uno siempre ha dicho, bueno, uno se hace hijo de Dios cuando se bautiza, ¿cierto? Cuando se bautiza. Cuando uno se bautiza en agua se hace hijos de Dios.
Pero resulta que quizás Dios nos da esa potestad. Eso es lo que ahí recibimos, la potestad de ser hechos hijos de Él. Es decir, es ahí donde como que Dios nos entrega el derecho y nos dice, bueno, yo lo reconozco, o lo voy a reconocer como hijo, ¿cierto? Lo voy a reconocer como hijo. Entonces ahí se nos invoca un nombre. Si a nosotros nos invocaran ese nombre, entonces ahí sí peor, dijo la abuelita, ¿cierto? Entonces, ahí Dios nos da el derecho de ser sus hijos. Y es más, nos permite que pueda ser invocado, es decir, como un reconocimiento de Él, ¿cierto? Es como cuando va ese padre a la notaría y entonces pasa sus documentos y reconoce a ese hijo que nace, ¿sí? O que ha nacido. Entonces Dios nos da allí ese reconocimiento. Pero es allí donde nos hacemos hijos de Dios. Es allí. Porque una cosa es el reconocimiento y otra cosa es en qué momento nos hacemos hijos de Dios. Porque resulta y pasa que hay mucha gente que se ha bautizado, y no solamente ahora, en todos los tiempos. Pero ¿cuántas personas de esas no siguen el Evangelio hoy? Se apartaron de Dios. Es más, hay quienes ni siquiera duraron una semana. Entonces usted dirá, y yo, o muchas veces yo mismo he pensado, es que como que hay gente que se bautiza muy a la carrera. Pero no consiste en ello, porque bíblicamente encontramos la figura del etíope, que él escuchó el Evangelio allí e inmediatamente pidió bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Para que vamos nosotros como sacando las conclusiones debidas. Es decir, vamos nosotros como uniendo todo aquello que ha estado tan disperso y que necesitamos unirlo en función de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, no nos hacemos en ese momento hijos, no, recibimos sí de parte de Dios como el reconocimiento, como la potestad, como el derecho, como que Él nos dice, bueno, lo reconozco como mi hijo, entonces póngale mi nombre. Entonces ahí es donde el ministro nos tomó y nos llevó a las aguas del bautismo y nos dice, bueno, Pedro, bueno, como tú te llames, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Amén. Podemos decir que hasta allí es lo que Dios ha hecho en nosotros, porque para ir al bautismo necesitamos haber dado el primer paso, el arrepentimiento. Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia dice que solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que para yo poder recibir el proceso de transformación o entrar al proceso de transformación, debo de ser necesariamente guiado por el Espíritu de Dios. De otra manera no lo voy a lograr. Pero para poder ser guiado por el Espíritu de Dios, entonces lo primero que tiene que haber o existir es una relación de padre hacia hijo o de hijo hacia padre, ¿sí o no? Entonces uno lo primero que hace cuando una persona se arrepiente y las personas que llegan a la iglesia es uno enseñarles qué tienen que hacer. Entonces uno les dice, vea, usted tiene que dejar de vestir esto, usted tiene que dejar de poner aquello, tiene que dejar al marido, tiene que, bueno, y empezamos a explicarle una cantidad de cosas que tienen que dejar de hacer. Y obviamente en algunas ocasiones como que nos funciona, pero en otras no nos ha funcionado, ¿sí? No nos ha funcionado. ¿Sabe por qué? Porque es que para que la persona sea dirigida por el Espíritu, tiene que convertirse en hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de convertirnos en hijos de Dios, estamos hablando que lo primero que debemos de llevar a una persona
a lo primero que debemos de llevarlo es a establecer una relación con Dios, a llevarlos a establecer una relación de hijo hacia padre o de padre hacia hijo. Es decir, que la persona se enamore de Dios, que se enamore de Dios. Porque yo le digo algo en esta mañana: si una persona no se enamora verdaderamente de Dios, difícil y casi que imposible será dejar otras cosas. Lo primero que tiene que hacer es enamorarse de Dios. Enamorarse de Dios. Gloria al Señor. Entonces, nosotros muchas veces creemos que el milagro de transformación es de transportación. Es decir, que hoy estoy aquí y mañana ya amanezco siendo un ser y una persona casi que perfecta. Y así no es. La transformación es un proceso. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? La transformación es un proceso. Aleluya. Por eso la Biblia lo menciona, que tenemos que ir entonces cambiando nuestra manera de pensar para que luego entonces cambie también nuestra manera de actuar. Entonces hay personas que llegan a los pies del Señor y obviamente no dimensionan, no saben qué es ser hijo de Dios. Es más, puede ser que hasta me haya bautizado, pero todavía no dimensiono qué es ser hijo de Dios. Más bien entonces mantengo una lucha constante porque yo quiero en mis adentros ser un buen cristiano, pero luego entonces miro que hay otra ley por fuera que se revela contra esos pensamientos. Hay como una lucha ahí constante y obviamente sin poderlo entender hay gente que más bien decide no volver a la iglesia. Entonces fíjese, ¿dónde está entonces la falla? La falla está en que esas personas lo primero que tienen que hacer es desarrollar una intimidad con Dios. Aleluya. Tenemos que llevar a las personas a enamorarse de Dios. Y cuando yo me enamoro de Dios, entonces para mí no habrá nada, absolutamente nada, así lo considere grande, terrible, que no lo pudiera hacer. No hay nada que no podamos hacer cuando conocemos el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Entonces lo primero que uno hace es, no, es que usted tiene que dejar, es que usted tiene que hacer. Si usted no deja esto, entonces no ocurre esto. Si usted no, y resulta que no es así. No es así. Mire que los seres humanos somos seres complejos. Somos seres complejos. Y Pablo lo explicó de esta manera, que quería hacer lo bueno, pero siempre resultaba haciendo lo malo. Y Pablo lo describe de esa manera, que quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y eso somos los seres humanos, seres complejos. Nuestras emociones no solamente forman un aspecto de nuestro ser, sino que es un aspecto muy importante en nuestro ser. Y en realidad yo podría decirle, y se ha dicho muchas veces, que las emociones son el enemigo número uno del cristiano, porque fácilmente pueden evitar que sigamos la voluntad de Dios, nuestras emociones. Yo creo entonces que regularmente las emociones son como, ¿cómo le diría yo? Como un misterio en la vida de muchos de nosotros. Y con frecuencia, entonces,
sencillamente no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Es decir, muchas veces permitimos que nuestras emociones nos confundan. Y eso nos conduce con frecuencia a tomar decisiones que más adelante lamentamos. ¿Sí? Mire, somos hijos de Dios porque nos hacemos hijos de Dios. Bueno, usted podrá decir esta mañana, y yo estoy de acuerdo, usted dice, nos hacemos hijos de Dios mediante a la restauración de nuestro entendimiento. Es decir, cuanto más conocemos la palabra del Señor y entramos en intimidad con Dios y desarrollamos la relación de hijo hacia padre, entonces allí es donde más notable se va haciendo la obra de Cristo en nuestras vidas y nos estamos haciendo y nos hacemos hijos de Dios. Pero aunque seamos hijos de Dios, es decir, aunque usted diga esta mañana soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, y usted diga en esta mañana yo conozco de las Escrituras, todavía seguimos siendo seres humanos y por ende entonces también seres cargados de emociones. Y a pesar de que somos cristianos y usted lleve muchos años en el Evangelio, entonces usted en ocasiones mira cómo las emociones como que le juegan un mal momento, ¿sí? Y eso es lo que hace que nos sintamos en algunos momentos y como que nos den ganas de correr, de salir corriendo de aquí, y muchas veces hasta nos desalientan en los caminos del Señor. Y yo le diría en esta mañana, ¿eso es normal o no es normal? Entonces muchas veces nosotros queremos como disimular y decir, no, eso no es normal. Eso es normal, porque somos seres humanos todavía. Por eso Pablo dijo, mire, yo resulto que quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. Ahora vamos a ir allá a ese texto. Entonces, por eso muchas veces las emociones nos llevan a hacer cosas que más adelante vamos a lamentar. Entonces, puede ser que haya muchas cosas que no entendemos sobre nosotros mismos. ¿A usted no le ha pasado? Que hay cosas que usted muchas veces no entiende sobre usted mismo, pero que gracias a Dios podemos aprender. ¿Sí? Gracias a Dios podemos aprender. Si tú pones delante tuyo un espejo y te miras a ti mismo, ¿qué ves? ¿Qué miras cuando pones un espejo delante tuyo? ¿Qué miras? Pues obviamente se mira a usted mismo, ¿verdad? Es decir, se mira a usted, pero lo que usted ve realmente es su cuerpo, ¿cierto? Ve su cuerpo, y quiera Dios que se haya visto al espejo antes de venirse a la dominical, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Pero mire, eso solamente es la caparazón, o lo que la Biblia llama el hombre exterior. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso es el hombre exterior. Aleluya al Señor. Pero ese hombre exterior de quien verdaderamente eres tú, es decir, que ese hombre exterior está prácticamente cubriendo lo que verdaderamente eres tú. Porque cargamos dentro de nosotros ese hombre y esa persona que no se puede ver con los ojos físicos. Tenemos pensamientos, allí muchas veces sentimientos, imaginación. La Biblia se refiere a esta parte como lo íntimo del corazón. No sé si de pronto me puedan colaborar con primera de Pedro 3:4. Eso es lo que la Biblia llama ahí la parte íntima
del corazón. Primera de Pedro 3:4. Entonces, esa persona, vamos a ver si leemos el texto acá. Gloria a Dios. Tenemos unos muy buenos secretarios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias. Dice, considerando vuestra conducta, no, 3:4, por favor. Vamos a avanzar. Bueno, allí. Sino el interno, ¿sí? El del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y con respecto a qué consonancia a qué estaba diciendo Pablo estas cosas, o llega a este texto, con la conclusión de que no es lo externo tanto lo que agrada a Dios, ¿sí? Sino que cuando buscamos agradar a Dios, entonces no lo podemos hacer con la parte externa. Nosotros cuando decimos agradar a Dios, entonces lo agradamos es con lo que sucede acá adentro, con lo que pasa acá adentro. Amén. Con eso no quiero decir que usted no tiene derecho a arreglarse. Usted tiene derecho a arreglarse, ¿verdad? Porque qué tal, vuelvo y le digo, que nos hubiéramos venido a la dominical en pijama. Terrible, ¿cierto? Terrible. Pero usted se arregló antes de venirse. Excelente, gloria a Dios. Una buena presentación. Pero esa buena presentación es para los hombres, ¿sí o no? Para la sociedad. Pero cuando hablamos para Dios, entonces buscamos que esté arreglado acá adentro. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Pero mire, muchas veces, no sé cuántos hayan tenido la sensación de que vive, como dijo alguien por ahí, el otro yo. Como que vive otro ser dentro de usted. ¿Sí hemos tenido la sensación o no? Lo que pasa es que uno muchas veces como que no es realista, pero nos ha pasado a todos. Si usted tiene más de 15 años, yo creo que nos ha pasado a todos, o de pronto hasta de menos edad. Nos pasa de que muchas veces creemos que dentro de nosotros vive otro ser, que inclusive es distinto. Y parece ser que una cosa es la que le presentamos al mundo, pero otra cosa es la que nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que somos. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos ha pasado, eso nos ha sucedido. Entonces, en primer lugar, y sobre todo, somos seres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero también tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos seres espirituales, pero tenemos un alma que reside en un cuerpo. Y deberíamos entonces de prestar más atención a la persona interior. ¿Por qué? Cuando nosotros muramos, nuestro espíritu y nuestra alma son la parte de nosotros que vivirán para siempre, pero nuestro cuerpo sencillamente se deteriorará. Es ahí donde la Biblia dice que el polvo vuelva a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelva a Dios. Entonces, que la belleza de ustedes, eso es lo que Pablo allí explicó, no sea la externa, ¿cierto? La belleza de ustedes no sea la externa, es decir, usted ya va a decir, no, el próximo domingo me vengo trajeado. No, le estoy diciendo es que usted no se puede confiar solamente en lo que usted proyecta hacia los demás. Es decir, no podemos vivir solamente de apariencias. Esa es la palabra, ¿verdad? Porque a los hombres le podemos mostrar una cosa, pero a Dios, ¿qué? Y aquí lo que más vale es lo que le proyectamos a Dios. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Aleluya.
Entonces por eso Pablo dice, su apariencia o su vida no sea solamente la externa, de peinado lujoso, de vestidos costosos, sino la interna, la del ornato, dice, la del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo externo es corruptible, ¿sí o no? Usted compra una camisa y por más, no digamos tanto amarrado, sino cuidadoso que sea, a los 10 años ya tiene que cambiarla, ¿sí o no? Porque ya la camisa comienza a cambiar de colores, o hay veces cambia de moda, entonces ya es una camisa motosa. Pero eso entonces nos da a entender que lo de esta vida es corruptible, pero lo que nos espera y lo que debemos de prepararnos es para lo incorruptible. ¿Cuántos damos un aplauso fuerte al Señor? Es decir, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu afable o suave y apacible. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, nos está dando a entender, no que no nos arreglemos, sino que no nos confiemos tanto en lo externo. Es decir, que si usted es una persona excesiva para arreglarse, porque le gusta verse bien, y yo por ejemplo, a mí me gusta que mi esposa se arregle. Yo no entiendo cómo hay veces hay hombres que no les gusta que su esposa se arregle, o muchas veces la esposa no se arregla. Yo no entiendo cómo ese hombre no le dice, mami, arréglate un poquito mejor, ¿cierto? Pero gloria al Señor. Pero mire, aunque eso pase, y yo digo, bueno, está bien, así como te arreglas de bien para salir y proyectar una imagen, también arréglate bien delante del Señor y le proyectas la mejor imagen a Dios. Aleluya. Que la gente no tenga que decir, no, eso es puro estuche, sino que la gente tenga que decir, mire, esa mujer tan bonita, esa joven tan bonita que va al culto, esa mujer tan bonita que va al culto, o ese hombre tan simpático, también así es delante de Dios. Un hombre y una mujer temerosa de Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Y debemos de poner esta y mucha atención, que lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es mejorar nuestros pensamientos, ¿cierto? Es mejorar nuestros pensamientos, porque uno piensa, uno quiere, piensa y hace. Mire, uno, ¿qué dice? Quiere, piensa y hace. Nadie puede decir aquí que lo violó el diablo. No. El diablo no es violador. El diablo seduce. Entonces, si usted quiere, piensa y se deja seducir, entonces hace. Pero primero lo que hubo fue un sentimiento, quiso, ¿verdad? Luego entonces usted le dio cavidad a un pensamiento. Y en esta mañana qué bueno que usted entienda que si todavía no ha caído en la tentación, debe de frenarse y debe más bien permitirle al Espíritu Santo en esta mañana que cambie sus pensamientos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos damos un aplauso fuerte a Jesús esta mañana? Aleluya. ¿Por qué? Porque es que es allí precisamente, hermanos, cuando vienen esos sentimientos de que muchas veces se anidan sentimientos de enojo, de falta de perdón,
de culpabilidad, de vergüenza, depresión, pensamientos negativos, odiosos, ¿ah? Y comienza la persona a entrar en bancarrota espiritual y entonces se torna en no atractiva para Dios. ¿Estamos, hermanos? Gloria a Dios. Porque un hijo de Dios no disfruta el pecado. Un hijo de Dios no disfruta el pecado. Y no creo que un hijo de Dios se mire en un video y haga un video y diga, me voy a fornicar. No. Un hijo de Dios no dice, me voy para la cantina. No. Un hijo de Dios no disfruta el pecado. Lo que pasa es que él quiso, pensó y fue seducido. Pero una vez comete el pecado, la falta, entonces comienza un cargo de conciencia. Pero esos son los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, pues lo mismo es Guatemala que Guata el peor. Lo mismo es una cosa que otra, pero los que son hijos de Dios sí sienten en su corazón que han sido engañados por el pecado. Entonces, se vive una guerra interior, ¿sí? Una guerra interior. Y conocemos textos donde dice que había una canción, ¿verdad? Una canción que cantaban, a ver, ¿cómo era? No me acuerdo ahora el trío que lo cantaba o el dúo. Y dice que la carne tira, el espíritu tira hacia arriba y la carne tira hacia abajo. Eso es una guerra interior. Es decir, que uno muchas veces quiere hacer algunas cosas, por eso es que dejarse llevar de los sentimientos es tan peligroso. Porque no todas veces o todas las veces que sentimos una cosa es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en ese caso? ¿Cómo sabemos si lo que estamos sintiendo es guiado por Dios o no es guiado por Dios? Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo me siento bien con lo que estoy haciendo. Es que no se trata tanto de sentirse o no sentirse. Lo que tenemos que buscar es si lo que estoy o voy a hacer va en la voluntad de Dios o estoy contrariando la voluntad de Dios. Es decir, Dios me dijo que lo haga o más bien Dios me dijo que no lo hiciera. Ahí es donde yo tengo que llegar. Entonces, cuando esa guerra interior se libra dentro de nosotros, es para que no hagamos lo que queremos, dice la Escritura. Para que no hagamos lo que queremos. Porque si ya usted mira que hay una guerra interior en usted, entonces es bueno que no lo haga. Frénese y déle espacio a Dios. No permita que el enemigo siga entonces en ese plan de engañarte, de seducirte. Porque yo sí le digo en esta mañana, los que le prestamos atención a la voz de Dios, siempre y en todas las generaciones vamos a ganar. Dele un aplauso fuerte, fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces, miren, con frecuencia tenemos la sensación de que se está librando una guerra en nuestro interior. Porque una parte de nosotros, es decir, la persona interior, quiere hacer lo que sabemos que es bueno. Y otra parte, la persona exterior, quiere hacer lo que no sabemos que es bueno. Pero, es decir, quiere hacer lo malo. En otras palabras, quiere hacer lo malo. La persona exterior quiere hacer lo malo.
Y puede que lo malo se sienta como bueno, ¿cierto? Porque así sucede muchas veces. Sucede que muchas veces lo malo se siente como bueno, mientras que lo bueno como que se siente como malo, como que no nos agrada, ¿sí? Así sucede. Pero entonces, ¿qué debemos nosotros recordar? Que no podemos juzgar el valor moral de un acto por el modo de que o en que lo sintamos. ¿Sí estamos? No podemos juzgar el valor moral de un acto por el modo en que lo sintamos, porque nuestros sentimientos no son confiables y no podemos confiar en que comunican una verdad. No podemos confiar en eso. Le voy a poner un ejemplo. Una mujer cristiana puede llegar a estar unida emocionalmente a otro hombre que no es su esposo, emocionalmente. ¿Qué quiere decir con eso? Que le atrae otro hombre que no es su esposo. Y se da en las dos direcciones. También puede ocurrirle al hombre, que se siente entonces atraído emocionalmente por una mujer que no sea su esposa. Y puede entonces es decir, puede sentirse inclusive feliz con esa atracción. Sin embargo, en lo profundo, tanto él como ella, en lo profundo, él cae en cuenta y sabe que dejar a su familia por otro hombre o otra mujer sería equivocado, sería algo equivocado. Pero ella no quiere hacer daño a nadie, no quiere defraudar a la familia y a sus amigos, pero sus sentimientos parecen abrumadores. Ella batalla con sus pensamientos y emociones y está en medio de una terrible e implacable lucha. Ella entonces se convence de que tiene que hacer lo correcto, pero cuando piensa en el hombre o lo ve, entonces siente que no puede ser feliz sin él. Mire la batalla. ¿Qué es lo que le dice que tiene que hacer lo correcto? El hombre interior. Pero ¿qué es lo que hace que ella, cuando ve a esa persona, como que se sienta feliz y piense que no puede vivir sin esa otra persona? El hombre exterior. Los sentimientos tienen ocasión entonces en la forma en que ella está pensando, para luego entonces declinarla a lo que se llama la seducción, ¿verdad? Ahora, parte de ella quiere hacer lo que sabe que es correcto, porque, vuelvo y lo digo, el diablo a nadie viola. Él no es violador. Él es un seductor. Y entonces, a pesar de que el cristiano dice, no, pero es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo como que le grita acá adentro, pero no, se deja llevar más bien por lo que siente. Y es allí entonces cuando, ¿qué sucedió? Fue seducida, fue seducido y cayó en el pecado. Parte de ella quiere hacer lo que sus sentimientos le guían a hacer, aunque sabe que es incorrecto. Entonces, esa persona dice, de vez en cuando se pregunta, pero es que si esto no lo sintiera así, entonces no vendría de Dios. ¿A usted no le ha pasado que eso sucede en la iglesia?
Hay personas que pueden estar inclusive haciendo cosas incorrectas delante de Dios, pero se suben acá al púlpito y sirven en la iglesia y funcionan como un líder, como otro, porque según ellos, si lo que están haciendo fuera malo, entonces no los llamarían a prestar un servicio. Pero aquí no se trata tanto de hacer o no hacer, aquí se trata es de ser. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo correcto es correcto y lo que no está correcto no es correcto. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no hay por qué disimular lo que somos. Ahora, que eso nos diga que tenemos que irnos de la iglesia, no. Porque si hay un lugar donde debe de estar la persona que verdaderamente necesita de Dios, es aquí. ¿O no es así, hermanos? Es aquí. Porque aquí escuchamos palabra de Dios, palabra de vida. Y en algún momento esa persona va a empezar a hacer o a llevar ese proceso de ser hecho hijo de Dios. Aleluya al Señor, porque es que en eso tenemos que centrarnos. No somos tanto candidatos al cielo porque allá afuera diga un letrero Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y de hecho amamos nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no es por eso. Aleluya. Es que tenemos que llegar allá. Y vuelvo, es un proceso, no una transportación. No es que, hermano, cierre los ojos, ya, va a ser hijo de Dios. No. Nos toca, hay veces que pasar por mares. Nos toca muchas veces que pasar por desiertos. Nos toca pasar muchas veces por necesidades. Nos toca pasar muchas veces por cuantas cosas. Pero aquí estamos y no renunciamos al proceso que ha empezado el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir, nos sentimos orgullosos de hacer parte de este evangelio. ¿Cuántos damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces mire, hay quienes cuando están en ese proceso de atracción, ay, ¿cómo te parece que me enamoré de un hombre casado? Ahí me ponen la canción ahí y empiezan a llorar, ¿cierto? Porque el diablo tiene canciones para todo, ¿o no? Ahí me ponen, si primero lo hubiera visto yo. Hermano, esto hay que estar enterado de todo, porque no, ¿cómo le vamos a ganar ventaja al diablo, cierto? Tenemos que ganarle ventaja al diablo para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Nos toca ¿qué? Ganarle ventaja a él. No, lo correcto, es un hombre casado, tú eres una mujer soltera, pídele a Dios un hombre soltero, pero no cualquier guanábana por allí. Pídele al Señor un hombre que también ame su nombre, que tema su nombre, un hombre que respete a Dios, te respetará a ti también. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana, dele ese aplauso fuerte al Señor. Es que, hermanos, aleluya, mire, y hay veces dicen, ay, hermano, ¿y por qué será que yo siento esto? Porque eres muy carnal. Porque ya te has olvidado
de ser guiado por el Espíritu y no se lo estás permitiendo el Señor. Mira, cuando una persona se entregue, hermano, por favor, yo le diría a usted, mejor el léxico. Vea, déjese de poner pantalón, déjese de poner arete, déjese de poner. No, dígale, enamórese de Dios. Llévelo a conocer la palabra de Dios. Porque a medida que conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad, entonces va cambiando todo acá. Y si va cambiando todo acá, cambia todo acá. Y cuando usted menos piense, entonces cambiará toda su vida. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. O dígamelo a mí, en esos casi 30 años de vida ministerial, ¿cuántos procesos no he visto? Hombres que llegaron a la iglesia, yo pensé que llegó con 2 mujeres y él el otro día dijo, aquí no, eran 5 las que tenía. Y yo no le conocí las otras 3. Ya apenas le conocí 2. ¿Y usted cree que yo iba detrás de él? Bueno, ¿con cuál se va a quedar? Deje una, deje la otra. ¿Cuál va a escoger? No. Es más, le dije a cada uno de los hermanos, le dije que yo sabía que eran pues de esos medio toposos. Le dije, déjelo quieto. Porque yo sabía que esa persona tenía que enamorarse de Dios. Y entonces había una vigilia y le decía, Lucho, vamos para la vigilia. Y se iba para la vigilia. Había un ayuno, le decía, Lucho, vamos para el ayuno. Se iba para el ayuno. Y Steven y un grupo de hermanos empezaron unos estudios bíblicos en la iglesia. Y entonces empezaron a llevar esos estudios bíblicos y todo en la iglesia. Y ahí estaba él. En todo culto ahí estaba él. Y ahí estaban sus 2 mujeres. Obviamente tampoco sean tan mal pensados. No crean que se sentaba en medio de las 2, no. Pero llegaban los 3 al culto. Y él me dijo el otro día que no habían sido 2 sino 5. Y dije, Dios mío, bendito, menos mal que no me doy cuenta de las otras 3, porque ahí sí me había puesto como más bravo yo. Pero mire, Dios obró de tal manera que se enamora del Señor y Él mismo tiene que decidir entre lo que le gusta, entre lo que sabe hacer y lo que es correcto delante de Dios. Alabanzas al Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Aleluya al Señor. Con el temor a Jehová. Dijo el hermano Álvaro, usted se va a pescar al mar, o usted me ve con un cuchillo en la mano y me meto al mar, y usted me dice, ¿qué es lo que va a hacer, hermano Álvaro? Y el hermano Álvaro, entonces usted le dice al hermano Álvaro, ¿qué es lo que va a hacer, hermano Álvaro? Y el hermano Álvaro le dice a usted, voy a quitarle las escamas a los peces. Y hermano Álvaro, ¿cómo así? Eso suena como raro, ¿cierto? Porque lo primero que hay que hacer es sacarlo de allá. Es lo primero que hay que hacer, sacarlo de allá. Y una persona no sale de allá hasta que no vea que hay una mejor vida. Y esa mejor vida es la que todos, y en esta mañana, aleluya al Señor, o la mayoría tenemos, ¿verdad? La mejor vida es la vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, no hay que por qué pensar por qué me siento así, no. Siempre, hermano, lo correcto es lo correcto. Siempre. Y cuando usted siempre se decide hacer la voluntad de Dios, va bien. Va bien. Cuando usted se decide vivir para Dios, entonces todo lo que usted puede construir a su alrededor va seguro. Porque de otra manera entonces sería como construir sobre un cimiento en la arena.
como dice la misma escritura, pero necesitamos es edificar sobre la roca. Quizás no sea todavía el edificio que quiere ser, pero poco a poco, ladrillo a ladrillo, se va construyendo. Y esos edificios que hoy en día son tan altos, primero llegaron a ser unas profundidades que ni siquiera usted y yo nos imaginábamos que allí se estaba construyendo el edificio más alto de la ciudad. Así que no nos preocupemos tanto por lo que podemos mostrar o no podemos mostrar. Preocúpese usted por meterse en Dios. Preocúpese usted por profundizar en Dios. Preocúpese usted por vivir para Dios. Preocúpese usted por agradarlo a Dios en todo. Y esto aplica para todos, ¿verdad? Aplica para recién convertidos como para muchos años de convertido. Aplica para jóvenes, aplica para ancianos, aplica para todos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo llega la madurez del cristiano? Porque la madurez del cristiano no llega con los años. Porque uno muchas veces cree, y esa parte pues nos equivocamos, porque uno muchas veces cree que uno se va a volver maduro espiritualmente cuando tenga por ahí. ¿Cuántos años le ha puesto usted? Unos dicen 10, otros 20, otros 30, otros 50. No, cuando yo tenga 30, 50 años en el evangelio, entonces me voy a volver una persona madura. No. La madurez no tiene que ver nada con años. Es más, yo siempre lo he dicho. En la iglesia tenemos ancianos preciosos, ¿cierto? Y eso es respetable, y yo respeto mucho a los ancianos. Pero también tenemos algunos viejos, ¿sí? Hay que diferenciar entre viejos y ancianos, porque el viejo es sencillamente aquel que, pues como a todos, nos llega y van pasando los años y nos vamos volviendo viejos. Pero hay otros que esos años que van llegando con sabiduría, con sapiencia. Son las personas que saben aconsejar. Son las personas que saben hablar. Son las personas que edifican y no destruyen. Son las personas que te animan, no te desalientan. Y son esas personas que oran a Dios por los jóvenes, que claman a Dios por la iglesia, por todas sus dependencias. Los ancianos son esas personas que no dan nada que hacer. Bueno, usted ya podrá distinguir mejor los otros. Ahora, la madurez no llega con la cantidad de años que tengamos. Mire, la madurez puede llegar casi que instantánea cuando una persona conoce a Dios. Cuando esa persona se hace hijo de Dios, entonces, ¿cuánto tiempo se está demorando? Depende de nosotros. Porque Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Dios no quería tener unas máquinas acá. Y el libre albedrío precisamente es la decisión o la oportunidad de escoger entre una cosa y otra. Entre escoger lo correcto y escoger lo que no es correcto, pero no importa porque me siento bien. Yo le diría en esta mañana, ¿por qué te inclinas?
inclínate por lo correcto, por lo que es recto delante de la presencia de Dios. Y todos los días debes de hacerlo. Amén. Todos los días debes de hacerlo. Entonces, el que es inmaduro, a pesar de que lleve muchos años en Dios, entonces esa persona siempre vive pendiente de lo que Dios le puede dar. Escúcheme bien esto, porque esta me la dio el Señor y yo quiero compartírselas. El que es inmaduro siempre vive pendiente solamente en lo que Dios le puede dar. ¿Sí o no? ¿Cuántos tenemos hijos? A ver, ¿cuántos tenemos hijos? Gloria a Dios. Yo tengo 3 preciosos hijos. Y se lo digo en el nombre del Señor, me siento orgulloso de mis hijos. Y se los digo constantemente, los amo con todo mi corazón. Aleluya. Y aunque son un poco diferentes el uno al otro, no importa. La diversidad, allí está la riqueza. Gloria a Dios, porque somos una familia que nos complementamos fácilmente. Bendito sea el Señor. Pero ahí empieza cuando uno empieza a amar a sus hijos. Ahora, porque muchos de nuestros hijos no van a hacer lo que usted hizo. Y si usted quiere que sus hijos hagan todo al pie de la letra de lo que usted hizo, yo creo que usted es una persona inconsciente, porque ni aún usted hizo todo lo que hicieron sus padres. ¿Verdad? ¿Hicimos cosas diferentes o no? Por ejemplo, en la época nuestra, le comprábamos los pantalones enteros a nuestros hijos y ya con el tiempo se iban dañando y se iban deteriorando y había que cambiarlos. Pero ahora compran los pantalones deteriorados y son nuevos. En nuestra época, en algún momento yo llegué a pensar así: ¿será que Dios puede ungir a un hombre en jeans? En nuestra época. Y usted, hermano Jairo, es como viejito. No, tengo 53 años, gloria a Dios. Y alcancé a vivir parte de mi niñez y en mi adolescencia en la iglesia. Y en aquel tiempo, entonces, ¿sabe por qué? ¿Por qué no dejaban que una persona se pusiera un jean? Porque eso aquí es que era diablo fuerte. Sí. Y entonces uno decía: ¿será que Dios puede ungir un hombre diablo fuerte? Y eran concesiones. Yo, por ejemplo, pues yo no me río de eso, porque yo en algún momento pues lo llegué a pensar también. Pero las generaciones hoy en día y nuestros hijos piensan distinto. Y ahora nos damos cuenta que no era así, ¿verdad? Que no era así. Hay gente que dice: no, póngase un pantalón serio, pastor. Y entonces dijo el hermano Lisimo: ¿y por qué? Es que este se está riendo, ¿qué? Porque no es lo que yo lleve por fuera. Yo me he visto honestamente, tengo que vestirme honestamente, como dice la Biblia. Una mujer tiene que vestirse con pudor, con modestia. Amén. Aleluya al Señor. Pero de la tela, ¿qué dice? Bueno, dejémoslo allí, pero digo, hay cosas que a nosotros nos cuestan y a la generación hoy en día la toman fácil. Entonces, la madurez o la inmadurez es pensar siempre en lo que Dios me puede dar. Pero la madurez llega cuando no pensamos tanto, o si lo pensamos en lo que Dios me puede dar, también me centro y pienso en el instrumento que puedo ser. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la calidad de instrumento que puedo hacer para la gloria del Señor
y que Él use para su honra y su gloria. Entonces, ¿qué instrumento utiliza Dios? Y cuando yo me centro no solamente en lo que Dios me puede dar, es más, hasta uno muchas veces se olvida, ¿verdad?, en lo que Dios le puede dar, y más vale me centro en la calidad de instrumento, de persona que Dios puede utilizar. Oh, aleluya. Entonces cuando eso pasa, entonces empieza la selección de las cosas, ¿verdad? Y empezamos a aborrecer lo que a Dios no le agrada. Así es sencillo. Empezamos a aborrecerlo y a sacarlo, a hacerlo a un lado. Y empezamos a llenar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra del Señor, aleluya. Y sus dichos, su palabra se convierte en nuestra delicia. Aleluya. ¿Para cuántos su palabra es una delicia esta mañana? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y el Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a caminos equivocados. El Espíritu de Dios siempre nos guiará hacia la verdad. Aleluya. Y nos guiará por la verdad. Así que en esta mañana yo quiero invitarle en el nombre del Señor para que usted entonces sea ese hijo de Dios. Y si usted en esta mañana piensa y dice: no, estoy como muy lejos de ser hecho hijo de Dios, pues empiece desde ahora. Empiece desde ya. Mire, hay gente en la iglesia con grandes talentos. Hay gente en la iglesia que de verdad tiene dones importantísimos de Dios para la operación de esos dones en la iglesia, pero sencillamente esas mismas personas le han dicho al Señor: Señor, por ahora no, otro día. Y siguen postergando esa posibilidad de ser usados por Dios. Pero qué bueno que en esta mañana no sigas postergando esa posibilidad, sino que más bien en esta mañana le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida. No sé para cuántas cosas, no sé qué pueda hacer yo en tu iglesia. Aleluya. Y si usted está en el evangelio, en la iglesia, porque un día le dijeron que va a ser pastor, pues hermano, órele a Dios. Porque quizás eso de pronto hasta ni se dé, y entonces usted va a dejar de ser hijo de Dios. No, porque Dios nos llamó fue a alcanzar salvación. Dios nos llamó fue a crecer en su gracia, en su misericordia. Dios nos mandó fue a crecer en el conocimiento de su palabra, y ya todo lo demás se encargará Él, y a su tiempo Él lo hará. Bendito sea el Señor. Y si no lo hace el hombre, Dios lo hará. Amén. ¿Estamos de acuerdo esta mañana? Bendito sea el Señor. Pero empecemos con un proceso de selección. Por favor, empiece con un proceso de selección. No confunda lo que a usted le gusta con lo que le agrada a Dios. Aleluya. Más bien, inclínese o inclinémonos por lo que le agrada a Dios. Inclinemos por lo que le agrada a Dios. Aleluya. Y si usted se inclina por allí, usted va a ver a Dios en todas las áreas de su vida. Va a ver a Dios en todas las áreas de su vida. Uno muchas veces se queda sorprendido y uno dice: bueno, ¿cuál será la forma de pensar de muchos jóvenes? Porque hay jóvenes que parece que el enemigo les ha robado sus sueños, las posibilidades de soñar, y por ende entonces como que se le tiran al primer tren que pase. Y yo le diría:
pero ¿de qué manera estás pensando? ¿Por qué más bien no te dejas guiar por Dios? ¿Por qué más bien no le permites al Señor tomar el control de tu vida? Dígaselo todos los días: Señor, toma el control de mi vida. Guíame, Señor, por tu verdad. Dígale al Señor todos los días: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, pero no te conformes con hablar en nuevas lenguas. Entrégale el control completo, total de tu vida a Dios. Y el Señor te va a guiar en lo sentimental, Él te va a guiar en lo emocional, Dios te va a guiar en lo familiar, Dios te va a guiar en todo. Y si Dios te guía, entonces Él no nos va a guiar a malas cosas. Él tiene todo lo mejor reservado para los que le aman. Aleluya. Para los que le sirven, para los que se deleitan. Aleluya. Para los que se deleitan en Él, en los procesos. Y quizás en esta mañana no has alcanzado, no has llegado donde tú tuvieras que llegar, porque en algún momento te despistaste, te desorientaste. En algún momento, entonces, como que te despabilaste, que te perdiste en el bosque. Pero en esta mañana Dios te dice: yo quiero orientarte nuevamente, porque soy tu padre, porque tú eres mi hijo, y yo quiero que te enfoques nuevamente en lo que tiene que enfocarte. Y el diablo te dirá: no, ya eso está perdido. No, el Señor puede obrar y puede hacer que lo que el enemigo te robó, te quitó, te arrebató, sea recuperado. Y si el Señor no lo recupera, Dios te dará cosas mejores todavía. Aleluya, aleluya. Colóquese sobre sus pies, tenga la bondad. Aleluya, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos allí donde estás. Aleluya. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Aleluya. Qué gran privilegio. El hermano Javier estaba contando ahora un tremendo testimonio. ¿Quién lo guardó? Su padre. Gracias a que Él es su hijo. Aleluya. ¿Quién te ha bendecido con esa casa, con ese carro? Cada que te subas al carro, agradécele. Cada que entres a tu casa, agradécele a Dios por tu casa. Cada que amanezca, cada que anochezca, agradécele a Dios por tu esposa. Agradécele a Dios por tu esposo, por tus hijos. Agradécele a Dios por ese hogar que Dios te ha dado. Aleluya. Alabanzas al Señor, aleluya. Oh, así te cueste, hermano. Así tengas que dejar las vestiduras tiradas. Pero hermanos, húyele a la tentación. Húyele a esos momentos que te llevan a serle infiel a Dios o a desagradar sus ojos. Yo te invito en el nombre del Señor en esta mañana para que levantes conmigo tus manos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y cada vez que escogemos hacer lo correcto y a comportarnos en fidelidad a Dios, cada vez que eso ocurre, vamos afirmando ese compromiso. Cada que tú te sientas mal por tu proceder, cada que tú te sientas mal por lo que hiciste, oh, mi hermano, estás cerca cada día de tu perfección. Porque yo sé que en el nombre del Señor no vas a volver a buscar esa tentación, sino que vas a huir de ella.
En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, aleluya. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas que amemos su perfección, que amemos su justicia. Oh, porque ella es la que cada día perfecciona nuestras vidas. Oh, bendito sea el Señor. Por eso Pablo dijo que hay que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Aleluya. Cuánto lo amamos al Señor esta mañana. Cuánto lo amamos, cuánto lo amamos. Cuántos, aleluya. Cuánto reconocemos en esta mañana que vivimos por Él y que vamos a vivir para Él. Que Él es el todo de nuestra existencia. Oh, aleluya. Que Él es el todo de nuestra vida. Dele ese aplauso, aleluya, dele ese aplauso. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.